La frontera de Turquía con Siria, paralela al ferrocarril Estambul-Bagdad, separa artificialmente lo que durante 20 siglos ha estado unido de forma natural. En realidad, el camino de Turakdin a Siria es corto. Medio centenar de kilómetros separan Mardin de la también turca Nusaybin, y al otro lado de esta última, pegada a la frontera, se levanta su hermana siria, Qamishli. Esta ciudad de la Yazira nació a comienzos del siglo XX como una prolongación de Nusaybin, de la que la separa hoy un muro de alambradas. El trazado recto de sus calles sucias y ruidosas atestigua su origen colonial. Entre sus habitantes hay kurdos, árabes, asirios y armenios. El régimen tolera a duras penas el emergente nacionalismo de los cristianos asirios, que representan el 10% de la población total. A Qamishli llegaron por millares huyendo del genocidio. Yo tenía 2 años cuando los turcos mataron a nuestra gente. Mi familia tuvo que salir huyendo en 1915 de Baksiani, nuestro pueblo, para escapar a la muerte. Se refugiaron en un castillo en cuyo asedio murió mi padre y un hermano. 13 años después logré huir a Siria, donde trabajé como un esclavo hasta que logré comprar algo de tierra y de ganado. Nunca he vuelto a Turquía. Al igual que en el Irak de Saddam Hussein, la libertad de culto se encuentra en Siria mucho más garantizada que en otros lugares de Oriente Medio, siempre que sus reivindicaciones no rebasen el umbral de los templos. Desde luego Siria es un buen lugar para los cristianos. Aquí tenemos derechos. Muchos de los nuestros trabajan como ingenieros, médicos o funcionarios de instituciones públicas. En Siria hay un lugar para nosotros y no se nos excluye por razones de religión. Pese a ello, es cierto que en los últimos 10 años mucha gente ha emigrado al extranjero. En pocos países musulmanes pueden los cristianos llevar el espíritu navideño hasta la calle, y Siria es uno de ellos. El viaje prosigue hasta Irán. En Irán quedan cerca de 20.000 asirios. En la práctica, el equipo sigue los mismos pasos de los cristianos cuando huían de las masacres a comienzos del siglo pasado. Bajo la vigilante mirada de los ayatolás, 800.000 personas viven en esta población del Azerbaiyán occidental. Con clérigos islámicos o sin ellos, Urmia sigue teniendo un valor emblemático en la historia del pueblo asirio. Urmia es una típica ciudad dedicada al comercio fronterizo. La pobreza es patente en las calles. Centenares de pequeños vagabundean ofreciendo chucherías entre mujeres con chador y vendedores de opio. ¿Qué queda hoy de esa presencia cristiana en Urmia? Apenas unas pocas iglesias y un puñado de familias. No resulta fácil para los cristianos vivir bajo un gobierno islámico. Aunque su práctica sea legal, leyes y costumbres penalizan el cristianismo. Por esa misma situación de desamparo, ni un solo clérigo se atreve a denunciar agravios. Justo frente a la iglesia de Darío Cicián, Santa María, se levanta una escuela donde se enseña el arameo. En Irán, esta lengua solo está permitida en los actos litúrgicos. No siempre han disfrutado de esta tolerancia. A comienzos de los años 80 se prohibió importar Biblias, se encarceló a los sacerdotes y más de un musulmán converso pagó con su vida la apostasía. Esta muchacha siria que asiste a clase de arameo duda si posar o no con pañuelo. A los ojos de muchos musulmanes, su actitud es inmoral además de ilegal, dado que las iraníes se encuentran obligadas a cubrirse el cabello en público. Yo no veo problema alguno en lo de que nos obliguen a llevar el velo. El propio San Pablo aseguraba que las mujeres deben acudir a la iglesia con el cabello cubierto. Resulta sorprendente, pero el gobierno autoriza a los cristianos a consumir cerdo y a destilar alcohol en alambiques artesanales siempre que lo hagan lejos de la mirada de los musulmanes. Este asirio no tiene reparo en mostrar los utensilios que usa para producir su propio vodka. De todas formas, en Urmia y en otras zonas fronterizas, conseguir alcohol solo depende de que se tengan los dólares necesarios para pagarlo. El equipo deja Urmia para rastrear las aldeas cercanas donde todavía sobreviven pequeñas comunidades de asirios. Los cristianos son hoy en día escasos y en su mayoría de avanzada edad. El primero de los destinos es Atlu, uno de los pocos pueblos cristianos de los alrededores.
Su iglesia fue construida en 1970 sobre un templo 300 años más viejo. Como muchas iglesias iraníes, el templo carece de campanario para no herir la sensibilidad islámica. La mayoría de las 40 personas que viven en el pueblo son ancianos. Ni siquiera tienen alcalde. Toman las decisiones mancomunadamente. Se diría, así lo piensan ellos, que son los últimos supervivientes de una especie en extinción. Hay viejos empeñados como siempre en mostrar la única y más hermosa atracción que hay en su pueblo, la iglesia nueva, el templo de San Jorge, donde a menudo van a rezar en solitario y a pedir a Dios, según dicen, que les permitan no desaparecer de estas tierras. La despoblación que ha provocado el éxodo rural se extiende como un cáncer por todas las aldeas que rodean a Urmia. La iglesia de San Jorge, pese a todo, sigue en pie, curiosamente decorada con los símbolos de Mesopotamia que usan los nacionalistas asirios. Junto a ella se encuentra cortando leña uno de los pocos cristianos asirios que resisten en la aldea, Jonel Kasahastro. El anciano explica que toda su familia se ha ido a Urmia, Australia y Norteamérica. A sus 75 años, Kasahastro se ha visto obligado a vivir solo. Uno de sus hijos está de visita. Vive en Estados Unidos. Fernando, I'll tell you something. Escuche y créame, aquí en Irán no tenemos problemas con el Islam, pero mucha gente como yo ha salido al extranjero por razones económicas y porque aquí no hay futuro. Definitivamente, este es un mundo que se extingue. En el pueblo viven otras 53 personas, de las cuales 20 son musulmanes llegados hace 2 décadas. Hace solo medio siglo, el número de asirios era 6 veces mayor. Teherán es el último de los destinos de la parte iraní del viaje. La ciudad se halla separada de Urmia por unos 700 kilómetros de meseta subdesértica. Muy distinta es la imagen de los jóvenes de Teherán a la conservadora Urmia. La capital de Irán ha sido la cabeza de puente de una revolución social iniciada por el presidente reformista Khatami, que se aprecia tanto en vestimentas como en costumbres. Imposible hubiera sido, no hace mucho tiempo, encontrar a una joven asiria como Tresa Keshishian, viviendo con independencia y conduciendo su utilitario por el corazón de Teherán. El pañuelo apenas le cubre ya la mitad del cabello. Por menos se arrojaba a un calabozo a las mujeres 6 años atrás. Son precisamente estos detalles los que anuncian la revolución callada que se está gestando. La apertura, sin embargo, no ha afectado todavía las libertades públicas. Tresa, de 28 años y licenciada en Filología, apenas ha oído hablar del movimiento político que defiende los derechos nacionales de su pueblo en Irán. Su conciencia de asiria se ha forjado en las iglesias donde acude a orar. De veras que mantenemos buena relación con los musulmanes. Todos hemos nacido y crecido juntos. Yo he tenido compañeros de clase, tanto en la escuela de primaria como en la universidad. Y conservo además buenos amigos musulmanes. La misma joven que tan positivamente describe las relaciones con los no cristianos fue reacia a hablar en presencia del guía musulmán. El temor a la policía amordaza a los asirios. Viven en un gueto y las reuniones se celebran a resguardo de los muros que circundan los templos. Además, cambiar de religión solo está autorizado si el que lo hace es un cristiano. En caso contrario, la apostasía se pena con la muerte. Preferimos casarnos con gente de nuestra propia cultura, personas que hablan tu misma lengua y que tienen tu misma religión. Para mí es muy importante. Tampoco son los asirios que quedan en Irán que abandonar la fe cristiana se considera una traición. Por el mismo motivo, ejercer de cristiano es casi un acto de militancia siria. Algunos fieles, como Tresa, seleccionan la iglesia a la que acuden en función de la calidad de sus sermones. Este sacerdote de rito caldeo y de origen indio, llamado Per Josef, es el cura predilecto de la joven. Ser optimista es bueno para el ser humano, pero es preciso ser realista y admitir que la comunidad asiria ha sufrido reveses. Vemos, por ejemplo, que muchas personas han emigrado al extranjero. También es cierto que durante la guerra, muchos asirios que hubieran podido contraer matrimonio con jóvenes cristianas murieron luchando en la frontera.
Los asirios iraníes viven atenazados por el miedo al gobierno y prefieren recluirse en el interior de sus iglesias.